Aquí comienza Ecomodelos para Armar. Pedagogías renovables para un futuro sostenible. Un ciclo de entrevistas a referentes ambientales para pensar la Argentina, nuestra ciudad y la escuela. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. No sabemos en qué momento vas a estar escuchando este programa, así que queremos darte la bienvenida a Ecomodelos para Armar en un programa especial, en una semana que va a ser especial, porque se viene el Día de los Parques Nacionales y hemos decidido dedicarle una emisión a este tema que es tan importante para nuestro país, y le pusimos como un título a este programa que después lo vamos a ir desarrollando, que tiene que ver con no se puede proteger lo que no se conoce. Y tenemos no solo a Ariel Russo, que nos va a estar acompañando en la co-conducción de este programa. Bienvenido, Ari. Gracias, hola a todos y a todas, ¿cómo están? Y queremos darle la bienvenida a Juan Ignacio Martínez, que es secretario general adjunto de ATE Parques Nacionales y parte de la comisión directiva de ATE Capital, así que bienvenido a este programa. Bueno, muchas gracias por la invitación. Bien, arrancamos de lleno, aprovechar cada minuto de esta emisión, Ari. Bueno, Juani, la verdad que muchas gracias por venir. Primero, un poquito, a mí se me ocurría en la semana cuando estaba pensando en esto, ¿cuál es la experiencia propia, ¿no?, con el Parque Nacional? Y la verdad que el primer acercamiento que uno tiene es el goce, ¿no? Es poder ir y disfrutar de lo estético, de lo hermoso, de lo vasto que son esos lugares, que para mí también tiene que ver con un derecho consagrado, que como trabajador poder disfrutar de estos pedazos de país. Pero cuando uno llega ahí, el ambiente que generan los trabajadores y que se genera, te pone en una sintonía muy de cuidados, ¿no? Y de ahí está el tema de la preservación, que se le hace presente a uno cuando está ahí disfrutando de su ratito. Hay toda una vinculación ahí entonces entre... Y lo último que uno se va es aprendiendo un montón de cosas, porque hay desde la cartelería, las charlas que uno puede tener, los guías. Entonces hay como una triada que a uno se le presenta cuando va a un parque nacional, que es entre el goce, la comunidad científica, esta pata educativa. Y bueno, si vos nos podés contar un poco cómo viven ustedes el rol de los parques nacionales en todo esto, y ampliar un poquito, bueno, eso, qué rol cumplen y cómo lo ven ustedes. Bueno, mira, obviamente es un orgullo enorme formar parte de un organismo que, como bien decías, no solamente se encarga de la preservación de distintos ecosistemas. Hoy en día contamos con aproximadamente 55 áreas protegidas, entre parques nacionales, áreas, reservas estrictas, parques marinos y demás. Lo que también, de alguna manera, nos da como un primer avance de, obviamente, el grado de diversidad que tiene nuestro territorio, bueno, uno de los países más grandes del mundo, también con climas muy variados a lo largo y a lo ancho, pero bueno, como bien decías, digo, más allá de lo que es lo obvio que es la conservación de ese espacio, la no contaminación y demás, la verdad que la tarea cotidiana que llevan adelante los compañeros y compañeras de parques también es como muy, muy diversa. Por ahí, de cosas que nos imaginamos, como puede ser un rol de un guardaparque, o por ahí es lo más visible, digamos, o de los guías. Pero también, por ejemplo, de lo que tiene que ver con el combate de los incendios, con, por ejemplo, también el rescate de personas. Muy pocas personas saben que los brigadistas, además de apagar incendios, que también, como lo que se cae de Maduro, son los que rescatan a las personas cuando se pierden en el medio de la montaña, cuando se meten donde no se tienen que meter muchas veces. Entonces, está buenísimo siempre asociarlo a esta cuestión del goce, pero es muy importante esta cuestión de la responsabilidad. Porque, obviamente, son lugares hermosos, son lugares en los que a mí también, a todo el mundo le gustaría poner una campa en cualquier lado, armar un fueguito en cualquier lado, porque obviamente uno encuentra la postal perfecta para pasar el día y quiere quedarse ahí para siempre. Pero bueno, también está en esta cuestión de la educación ambiental el poder comprender que bueno, justamente que el Estado esté presente en ese lugar es por un fin, es por un motivo, y que haya un agente estatal en ese lugar tiene que ver con algo, no es solamente una cuestión de estar por estar. Entonces, la verdad que nosotros necesitamos desarrollar la estructura de parques nacionales mucho más de lo que ya está desarrollada. De eso te quería preguntar. Para aprovecharlo. ¿Sí? Claro, de eso te quería preguntar, porque hay algo que... Mi pregunta es cómo se integran todas estas ramas que vos bien nombrás, porque además, como digo, la comunidad se organiza alrededor de este bien común que pueden ser los parques nacionales. Y hay muchas
comunidades que van ahí. Está la comunidad turista, que puede ser local o internacional, está la comunidad científica, están las comunidades locales, y ustedes tienen una mirada integral. Entonces, ¿cómo se van articulando todos esos trabajos para recibir y trabajar con esta diversidad patrimonial, no solo natural, sino cultural? Y mira, justamente, hoy la estructura de parques nacionales tiene mucho que ver con esto que vos decís, en cómo hacer para abarcar la amplitud de factores que hacen a la preservación, a la educación y al entender cómo se conserva mejor. Digo, hay dos miradas, si se quiere, históricas sobre esta cuestión. Una mirada más expulsiva de los parques, una mirada por ahí más relacionada con el pasado, que tenía que ver con son lugares a los que no se debería entrar, digamos. Casi lugares sagrados, claro, intocables. Y la realidad es que hoy, por lo menos la visión que tenemos nosotros desde ATE, de un gran colectivo de trabajadores y trabajadoras que formamos parte del organismo, es todo lo contrario. Nosotros necesitamos no solamente educar a la población que viene a visitar a los parques, sino incluso llevar adelante esa conservación con las comunidades que en muchos casos viven dentro o alrededor de esos parques. Esa es una de las principales cuestiones, por ejemplo, que el organismo, a partir de las direcciones nacionales, está la Dirección Nacional de Conservación, la Dirección Nacional de Operaciones, hay un área dentro de conservación que es la coordinación de pobladores, digamos, hay como todo un entramado que tiene que ver con el Estado, que va de alguna manera hilvanando cada una de esas cosas para que puedan tener cierto nivel de armonía. No siempre es fácil. Claro. Digo, la dicotomía, por ejemplo, entre la conservación y el uso público es una dicotomía compleja. Digamos, si vos estás de acuerdo con que la población sea parte activa de la conservación de los parques, deberías poder desarrollar un uso público para que la gente pueda ingresar más aún a los parques, pueda ingresar a más parques de los que hoy ingresa. Hoy muy pocos parques, por ejemplo, tienen cobro de acceso, que uno puede decir, bueno, está bien, está buenísimo en el cobrar a la gente, sí, pero también está bueno poder desarrollar infraestructura para que la gente pueda conocer más parques de los que hoy conoce. Claro. Digo, yo esto que les decía, hoy hay 55 áreas. Bueno, ¿qué argentino o argentina puede decir que conoce las 55 áreas protegidas de su país? Creo que ninguno, ni yo tampoco, digo. ¿Por qué? Porque, de hecho, concretamente hay lugares a los que no se puede entrar o por conceptos de conservación o también por falta de infraestructura, y es importante poder desarrollarlo. Ahora, ¿sirve desarrollar esa infraestructura de tal manera que te genere un perjuicio a la conservación del ambiente? No, tampoco. Claro. Digo, y hoy lo vemos eso. Digo, cuando vamos, por ejemplo, a Iguazú y vemos que las poblaciones de cuatíes, de mono, tienen todo diabetes por la nube, colesterol altísimo, y hay carteles enormes que le dicen a la gente, no le den de comer a los animales, y los animales tienen los valores que tienen, es porque evidentemente falta, o porque por lo menos hay que repensar cómo hacemos para convivir y para educar, para que más gente pueda conocer más parques, pero que eso no se transforme en un negocio que vaya en detrimento de la conservación. Buenísimo, porque esto es un poco lo que decías antes, como la presencia del Estado en estos lugares tiene que abarcar una complejidad, y en ese aspecto tiene que haber no solo un análisis multicausal, sino una presencia muy amplia. No es solamente un parque lindo para ir a recorrer y nada más. La verdad que satisfechos, y de las 55 me quedan un par, así que me voy agendando. No, de hecho hablábamos eso, bueno, este contexto está muy difícil quizás para vacacionar, pero uno tendría que poder decir, bueno, la prioridad es conocer nuestro país, cuáles de todos estos parques uno tiene acceso. Y dijiste muchas veces algo de educar, ¿no? Digo, nosotros como trabajadores, que somos trabajadores de la educación, vemos ahí una potencia, un desafío, una potencia, un faltante. Desde que se sancionó la Ley de Educación Ambiental, sostenemos obligatorio dentro de la currícula, de manera transversal, poder pensar, y que a veces no abordamos desde las escuelas pensar el Parque Nacional, quizás sí es importante, ¿no? Quizás más desde lo enunciativo, declamativo, pero poco de poder pensar cuál es la importancia de ustedes. Son un montón de trabajadores defendiendo, que después nos vamos a meter con eso, su propio trabajo, pero defendiendo los intereses de la patria, ¿no? Y ahí preguntarles por qué es tan importante que tengamos parques nacionales con este nivel de organización, de conservación y de cuidado. Digo, no solo para nosotros ahora en la actualidad, sino cómo ustedes ven los siguientes años en relación a la conservación. Mira, nosotros, de hecho, no solamente por una cuestión de soberanía nacional, digo, también por una cuestión de cumplir tratados internacionales, deberíamos seguir incrementando la cantidad de parques nacionales. Lamentablemente sabemos que
gobiernos como el actual. Digamos, para que se den una idea, durante el gobierno de Alberto Fernández se crearon bastantes, durante el gobierno de Macri también, creo que de hecho todavía tiene el récord de cantidad de parques nacionales creados, por lo cual hasta podemos trazar una línea medio transversal con respecto a, son cuestiones que hasta este gobierno no eran demasiado cuestionables, digamos, ¿no? La Argentina había suscrito a tratados internacionales que la comprometían a formar más parques y demás, y la verdad que se venía más o menos cumpliendo. Por ahí podemos entrar en un debate muy largo sobre si crear parques solamente por crearlos sirve, o si realmente eso tiene que estar acompañado de un montón de otras cosas, pero por lo menos en ese sentido se podía. Imagínense al punto de que este gobierno no solo niega el cambio climático, sino que durante el momento en el que Milei y Villarruel eran diputados nacionales, eran los únicos 2 diputados que votaban en contra de la creación de parques nacionales, a ese nivel, digamos, ¿no? Estaba todo el PRO, el peronismo, todos los radicales, todos votando a favor de crear parques nacionales, 2 votos en contra siempre, Milei, Villarruel. Por lo cual se podrán imaginar a partir de lo que fue la gestión del Ejecutivo lo que hoy tenemos. Claro. Yo creo que, volviendo a tu pregunta, digo, la importancia, más allá de lo obvio que es la preservación del medio ambiente y demás, tiene que ver también con comprender culturalmente cuál es, qué es lo que con lo que nosotros nos relacionamos a la hora de comprender nuestra propia cultura, algo que también mencionaban anteriormente, ¿no? Digo, la importancia de comprender cuál es el medio ambiente que nos rodea y cómo eso influyó en la creación de nuestra propia cultura y de nuestra propia identidad como argentinos. Digo, la soberanía nacional no solamente está arraigada en lo que tiene que ver con el cuidado del territorio que uno tiene, de los recursos naturales y demás, sino también con poder repensarnos en cuanto a identidad nacional. Algo que hoy creo que es un debate interesante, poder comprender la diversidad cultural que tiene la Argentina, cómo eso se relaciona con cada uno de sus territorios. Nosotros, por ejemplo, uno de los pequeños objetivos que nos gustaría como trabajadores, como política, digamos, si es que podemos influir en la política del organismo, sería que por lo menos cada habitante de una provincia argentina conozca el parque de su provincia. Total. Cosa que hoy no hay una política dedicada a esa situación, y la verdad que es muy llamativo ver como, por ejemplo, un montón de personas que viven en provincias que tienen más de un parque por ahí, no conocen ninguno, ni siquiera saben que existen esos parques. Acá sabes que es muy interesante lo que estabas diciendo. Me meto el bocado como maestro, porque a medida que vos hablás yo me imagino, bueno, ¿cómo puedo llevar esto a un aula? Además de lo que ya mencionás, decir, bueno, ¿cuál es el de nuestra provincia? Conozcámoslo. Cómo esta constitución natural condiciona o va formando nuestra cultura. También es muy interesante salir del trabajo típico de vamos a hacer un folleto turístico y trabajar estas tensiones que vos hablabas, las tensiones generales si la creación, porque sí alcanza o hay que profundizar, las tensiones particulares de el turismo y cómo realmente va y actúa ahí. El ejemplo de los monos me parece clarísimo, como ir abordando estas tensiones que se van generando en la sociedad, que también son constitutivas de lo multicausal y de lo que está pasando, también de lo que pasa en los parques nacionales más allá de la flora y de la fauna. Me parece muy interesante lo que traes. Sí, está buenísimo. Me quedo pensando en esto que decís, ¿no? Cómo intervenimos todo como este doble juego que vos planteás en relación a ¿qué nació primero? Nosotros o los parques. Y bueno, eso estaba antes que nosotros, ¿no? En algún punto. Y que nosotros a veces, bajo el mismo paradigma, ignoramos que hay restos de humanidad hace 10.000 años en nuestros territorios. Digo, deberíamos saber que eso llegó antes que nosotros, ¿no? Y que no es que empiezan cuando nosotros, quizás sí los conocemos cuando se dedica política pública a delimitar, a proteger, pero que eso estaba antes y que es parte de nuestra historia. Me parece un abordaje repotente para poder llevar a la escuela de, todo esto estaba antes que nosotros llegásemos. Y es verdad que los compañeros y compañeras con la mirada más técnica, científica, deciden, hay que delimitar esto porque es parte de proteger, y me llama la atención esto que, en realidad no me llama la atención, sino que consensos, aún con el arco político, cuando hay opositores o no opositores, gente con la que uno se lleva mejor, peor en ideas políticas, ciertos consensos que estamos teniendo que volver a discutir, ¿no? Digo, que hoy nos sentemos a pensar y tener que decir, es importante por esto y por esto, parecía una obviedad y ya no lo es. Entonces, más que nunca tenemos que poder poner en valor el conocimiento del propio territorio, y también esto que vos decís,
que yo a veces pienso, bueno, nosotros estamos acá desde la ciudad de Buenos Aires mirando un país del cual a veces nos sentimos bastante extraños, pero también las comunidades en lo local uno va y tiene la posibilidad de recorrer. Los maestros y las maestras tenemos muchos días de vacaciones, a diferencia de otros trabajadores, y hay maestras y maestros recorriendo, y después uno se da cuenta que es verdad que quizás los propios habitantes de los lugares de donde uno va no conocen, o te dicen, sí, allá está el parque, pero nosotros no podemos ir. Entonces me parece que está bueno poder pensar eso, cómo llevar esto de manera problemática a la escuela, para que no sea solo una declamación, sino de qué manera todo este abordaje complejo podemos poner en valor, y pensar los parques como un lugar para disfrutar, pero un lugar de mucha responsabilidad. Yo creo que eso con los niños y las niñas se puede, ¿no? Cuando uno les enseña a los pibes, el tema son los adultos, quizás le dan de comer melvas a las comunidades de los animales en los parques, ¿no? Ibas a decir algo, perdón. No, obviamente digo, la tarea de educar al futuro tiene todo que ver con la tarea que estamos haciendo nosotros, que es conservar, digo, ¿no? Porque uno también conserva no solo para el presente, sino fundamentalmente para el futuro, en un mundo en donde vemos que todo se estaría yendo para el otro lado. Entonces, sí, o no al tacho precisamente. Claro. Entonces hay un punto en donde tiene todo que ver, digamos, poder entendernos, poder aprender la educación ambiental que se da en los parques, poder llevarla al aula, poder comprenderla no solo desde el punto de vista científico-técnico, que está buenísima, pero que por ahí a veces se vuelve medio engorrosa, sino, digo, la pedagogía con la cual a veces en el colegio se le enseña a los niños, nos ayuda muchísimo más también a esto, a generar consensos básicos. Después uno puede, digo, y de hecho dentro del mundo científico-técnico hay millones de debates sobre si es mejor esto, si es mejor lo otro, cómo hacer esto. Digo, están los fundamentalistas que te dicen la mejor manera de conservar es que no entre nadie, justamente porque es la mejor manera de hacer que eso se regenere solo o siga evolucionando como correspondería que evolucione. Claro, pero todos discutimos con el mismo valor. Hay que conservar. Exacto. Entonces, vemos esa situación es la que, por eso les decía, nosotros tenemos que poder atar de distintas maneras para poder ayudar a comprendernos, no solo desde el punto de vista de cuidar lo otro, sino de sentirnos parte del otro. Cuando yo hacía mención a la cuestión cultural con respecto a la identidad de los pueblos con su propia tierra, con su propio parque, digamos, llamémoslo así, no solamente tiene que ver con cuidar el cuadradito de parque, tiene que ver con entender cómo funciona la provincia entera en donde vivimos, el ecosistema entero en donde vivimos, y también, como bien dijiste vos, cuáles son nuestras raíces. A mí, por ejemplo, algo que me gusta muchísimo a la hora de relacionar parques nacionales es la música. Cuando nosotros vemos las composiciones, las letras de las canciones, de los ritmos en los lugares en donde se componen, bueno, las canciones hablan muchas veces de nuestra flora, de nuestra fauna, de nuestra cultura atada a esas actividades, ¿no? Cuando uno escucha folclore muchas veces hace referencia a las flores del lugar, a los animales del lugar, a las actividades que tienen que ver con ese territorio. Entonces, también aprenderlo desde ese punto de vista, relacionar la música con los parques nacionales, con el ecosistema, es lo que nos permite también darle una valoración distinta. No como cuidar otra cosa distinta a nosotros, sino como cuidarnos a nosotros mismos también dentro de eso. Total, y creo que también es un ejercicio de soberanía en el espectro más amplio, ¿no? Decir, esto es nuestro, esto es valorable, esto tiene una profunda conexión con nuestra esencia, y hay que organizarnos como sociedad, como Estado, para cuidarlo, protegerlo, resguardarlo y en vinculación con todo el resto. No sé cómo ven el tema parques nacionales y soberanía en el sentido más amplio que me puedas hablar de la vinculación de esos temas. Mira, desde el punto de vista más amplio te puedo decir que todos los años, por ejemplo, los guardaparques, un grupo de guardaparques de parques nacionales va hasta la Antártida, digamos, ¿no? Hasta ese punto. Te puedo decir cuál es la actividad de parques nacionales hoy. Bueno, llega literalmente desde La Quiaca hasta la Antártida. Esa es la actividad de parques nacionales con respecto al ejercicio de la soberanía o la presencia de este organismo en el territorio nacional. Forma parte, de hecho, de la formación de los guardaparques, que obviamente no van todos, pero sí los que pueden, digamos, los que de alguna manera hacen mérito para poder y tienen ganas y tienen el apto físico también para sobrevivir 6 meses ahí, se van a la Antártida.
Después, desde el punto de vista de lo que es lo científico-técnico, un poco lo tocamos, digo, la preservación, las maneras de preservar nuestros recursos naturales. Pero yo creo que sobre todo lo que les mencionaba anteriormente, digo, ¿no? El poder comprender a los parques como lugares que tienen que ver con nuestra identidad nacional. Digo, la soberanía no es solamente, que de hecho lo hay, digo, hay reservas para la defensa que son administradas en conjunto entre parques nacionales y el Ministerio de Defensa, que tiene que ver con lo más feo, digamos, que es, conservar espacios en donde, por ejemplo, se hacen ejercicios militares, digamos, ¿no? Pero, digo, también tiene que ver con, por ejemplo, algo que no tenemos desarrollado, que está dentro de nuestra jurisdicción y no podemos hacer todavía, porque necesitamos un nuevo impulso de eso, que es la soberanía marítima. Tenemos, por ejemplo, parques marinos. ¿Alguien sabe que tenemos parques marinos? Creo que nadie sabe que tenemos parques marinos. Bueno, los tenemos. De hecho, no solo los tenemos en zonas de conflicto, como por ejemplo en Namucurá, que es una zona que está en conflicto por Malvinas, el llamado Banco Borwood o Namucurá en nuestro caso, y también zonas más cercanas incluso a la isla, a las islas, que son parte de nuestra soberanía, digamos, que como, digamos, si vamos a hablar de soberanía nacional, creo que el punto más álgido que tenemos hoy en día y hace más de 180 años es la ocupación ilegal en Malvinas. Totalmente. Y la mirada al mar, tenemos un parque nacional al lado de las Malvinas. Y la mirada al mar, ¿no? Porque no hace tanto se expandió, digamos, o por lo esta visión de que el país, en verdad la mitad del país no está en Córdoba como se creía, sino en Tierra del Fuego, y que tenemos toda una superficie marina y antártica que representa la mitad de nuestro país. Así que eso también, promover los parques marinos y la mirada de vuelta hacia el mar, me parece clave. Sí, que el streaming, yo te escuchaba decir algo del streaming, ¿no? Del barco, puso en valor, mirá todo lo que ¿no? Como digo, que trajo un montón de discusiones, digo, entre lo privado, lo público, quién se lleva los datos, digo, podríamos estar toda la tarde hablando en relación a eso, pero sí que puso a los argentinos y a las argentinas a mirar miles de horas algo que nos hace, ¿no? Que es parte constitutiva de nosotros. Me anoté algunas cosas, pero lo vamos a decir al final, porque me parece que Juani nos tira alguna punta para pensar algo de las efemérides patrias y poder pensar cuáles son los símbolos, ¿no? Cuando se pensó la escuela y qué nuevos símbolos deberíamos recrear para este tiempo que estamos viviendo. Lo voy a dejar en pausa y antes de despedirnos retomamos. Vamos a hacer un pequeño cortecito musical, así respiramos, tomamos algo y nos volvemos a ver en unos minutitos. Ayer te volví a ver sonriente, desparramando dientes en la televisión. En mi opinión, la cosa no es para risa. Si estamos en la cornisa, vos sos el empujón. Ayer escuché en la radio que un experto en Ohio dijo que vamos bien. I'm sorry, man. Venite por el barrio, yo te doy mi salario y te quiero ver. Para, aunque te cierren las cuentas, mis sueños no están en venta. Para la mano, para. Guarda la hojita con el chamullo, no traces lo que no es tuyo. No me vengas a zarpar. Ayer me enteré por el diario que es un plan necesario dejarme sin morfar, que hay que cambiar, que llegó la alegría y un señor policía me lo quiere explicar. Para, aunque te cierren las cuentas, mis sueños no están en venta. Para la mano, para. Guarda la hojita con el chamullo, no traces lo que no es tuyo. No me vengas a zarpar. No me vengas a zarpar.
Estás escuchando Ecomodelos para Armar. Pedagogías renovables para un futuro sostenible. Bueno, volvemos. Nos vamos a meter de lleno en este bloque, y último ratito del programa. Juan, te queremos hacer preguntas porque estamos en noviembre, se va a venir la temporada. Eso conlleva un montón de desafíos y problemáticas, y a partir de pensar que se viene el verano y que siempre a veces los medios de comunicación nos traen un poco todo lo que va sucediendo en algunos de nuestros parques, que nos cuentes qué están esperando para esta temporada, cómo se están organizando, y que también a partir de eso podamos pensar un poco el trabajo que hacen ustedes como trabajadores, afiliados, sindicalizados, en pos de defensa de sus propios puestos de trabajo, como así también de la conservación de los parques. Bueno, pregunta compleja porque tiene como un montón de aristas, pero bueno. Bien amplia, primero para que arranques por donde quieras. Lo primero para responder es, esperamos que no pase nada este año. En diciembre tenemos la renovación de los contratos. Vale aclarar, salvo acá en Capital Federal, que a principio de año pudimos regularizar la situación. Durante todo el año pasado y durante todo este año, todos los trabajadores y trabajadoras de parques nacionales que no eran del AMBA tuvieron que sufrir una renovación trimestral de sus contratos. Esto no solamente, obviamente, es un avasallamiento total hacia nuestra situación ya de por sí precarizada hace muchos años, no solamente de este gobierno, sino que obviamente impide cualquier tipo de proyección como organismo, ¿no? Digo, en esto que bien mencionabas, no se trata solamente de defender el derecho a la estabilidad laboral, también tiene que ver con una cuestión de no poder ejercer de manera crítica nuestra labor, porque obviamente si a uno le piden proyección de acá a un año de cómo debería ser el manejo de un área protegida, lo mínimo que esperaría uno es que a lo largo de todo ese año que lo proyectó lo pueda implementar, ¿no? Si uno cada 3 meses está sufriendo la tensión innecesaria de saber si va a seguir con trabajo o no, y la verdad que se vuelve compleja la objetividad a la hora de poder, si es que existe la objetividad, se vuelve compleja por lo menos la tarea de hacer eso con la responsabilidad que implica, ¿no? La verdad que para esta temporada nosotros no vemos que estemos mejor de lo que estábamos anteriormente. De hecho, lo contrario, ¿no? Digo, una su ejecución del presupuesto. Si bien ahora se hizo una ampliación presupuestaria, entendemos que hay una situación de extrema gravedad. No solamente con respecto, como les decía, a la estabilidad de nuestros brigadistas, con respecto a si les van a renovar o no el contrato, sino, bueno, el ya muy más que sabido atraso salarial que estamos sufriendo los estatales. Digo, hoy estamos teniendo más de 10 renuncias por mes en el organismo producto de este atraso salarial. Digo, hoy la verdad que la gran mayoría de nuestros compañeros y compañeras tienen pluriempleo. Eso no les permite obviamente también desarrollar su labor con normalidad. Digo, tener que trabajar 12, 13, 14 horas por día. Imagínense tener que ir a apagar un incendio al medio de la montaña y después tener que hacer Uber para llegar a fin de medio. Claramente hay una situación ahí que es totalmente incompatible. Desde eso hasta el pasaplanta, hasta como que les dijera que los brigadistas hoy no tienen jubilación anticipada, ¿no? Una persona que todos los años se expone al humo, a caminatas interminables para rescatar personas, para poder contener que focos. Usan el cuerpo como... Literalmente que usan el cuerpo y se tragan todo el humo que se tragan para que nosotros no nos traguemos ese humo, para que a nosotros no se nos prendan fuego nuestras casas. Hoy ni siquiera están reconocidos dentro de un régimen jubilatorio particular. Digo, esa es la situación en la que nuestros compañeros y compañeras igualmente en su gran mayoría deciden seguir trabajando en parques nacionales, y eso me parece lo más importante para esta temporada, que todas y todos tengamos los cuidados que tenemos que tener en cada una de las áreas para no generar ninguna situación que no queremos, pero que también lo hagamos pensando en que si eso realmente después sucede, son esos compañeros y compañeras las que tienen que poner el cuerpo para poder, y en riesgo su vida obviamente, claro, para poder solucionar ese problema. Entonces, lo primero que esperamos es que no pase nada, y lo segundo es esperamos que no pase nada porque hay un montón de situaciones que no solo no se solucionaron, sino que están bastante peor. Tremendo, la verdad que
Tremendo porque, bueno, uno ve imágenes, lamentablemente, no todos los años y ahora que se acerca la temporada más seca, más calurosa, y la verdad que conmociona y nadie queda afuera de esa conmoción, pero vos lo estás trayendo desde un punto de vista muy humano, pensado desde el compañero y la compañera que está ahí trabajando, que la verdad que es muy fuerte. Por otro lado, también el gobierno anunció, ¿no? Si bien tengo entendido, que ahí va a desregular ciertas normativas para el acceso a los parques y en relación a esto al trabajo concreto de los guías de turismo, ¿no? Bajo el argumento de la simplificación y la idea esta que tiene la libertad. Sí. Y mi pregunta es, ATE sostiene que, bueno, no son solamente guías que te llevan de paseo por el parque. Así son que los si no, que evitan que te pierdas y que Exacto. después un brigadista tenga que ir a buscarte 14 horas caminando para que no te mueras. Eso, si podías explicar un poco el rol de Muy los claro. guías, y claro, clarísimo. Bueno, nada, y cuál es también la situación de ellos y cómo están viendo esta otra parte, digamos. Me imagino que trabajan en simultáneo y que deben tener una situación laboral muy, muy particular. Si hay algo para agregar, si no, seguimos. No, mira, a ver, primero obviamente nosotros, si bien no son trabajadoras del Estado en este caso, obviamente nos solidarizamos con cualquier tipo de medida que tome el gobierno y que afecte fuentes de trabajo sin ningún tipo de contemplación, y que por ahí obviamente, si bien entendemos que hay un montón de cosas que se pueden discutir sobre si es necesario o no es necesario en algún lugar particular que haya un guía o no haya un guía, o que también existen obviamente intereses económicos de empresas de turismo sobre determinadas cuestiones, entendemos que eso no debería tener que afectar la fuente laboral de nadie, debería poder contemplarse una solución en todo caso si es que hay algún tipo de medida desregulatoria que afecte el trabajo de alguien, debería haber algún tipo de política de compensación con respecto a esa situación. De igual manera, a ver, yo creo que lo importante es el fondo de lo que vos planteabas al principio, que es, bueno, qué significa desregular y hasta dónde la desregulación es buena y cuáles son los fines últimos que en realidad está persiguiendo esa desregulación, ¿no? Digo, porque si en nombre de la desregulación de eso hoy lo único que queremos es aumentar la visitación para que cualquiera se meta en cualquier lado porque es más lindo, digamos, que nadie te diga por dónde tenés que ir, bueno, no es el objetivo que debería perseguir un parque nacional. Es un poco lo que hablábamos al principio sobre esta dicotomía entre el uso público y la conservación. Nosotros desde ATE, en principio no estamos en desacuerdo con aumentar la visitación de los parques. Digo, es lo que hablábamos al principio, digo, no es que nuestra primera respuesta es no tajante, digamos, ¿no? Digo, estamos de acuerdo que debería invertirse más en el uso público, debería invertirse más en los servicios que pueda ofrecer un parque, en los mecanismos de seguridad que tienen que tener los parques también para que a nadie le pase nada. Y si eso después implica más fuentes de trabajo, la verdad que mejor. Y si eso implica también que por ahí algo que se tenía que hacer con guía, hoy no se hace con guía, porque hay una pasarela nueva, porque hay un camino mejor señalizado, porque hay determinadas cuestiones que hacen que no sea necesario un guía, bueno, habrá que ver qué hacemos con ese guía, si se abre otro sendero en otro lado, si se le da algún otro tipo de función. Lo veremos. Lo que sí no estamos de acuerdo para nada es en esta lógica de liberemos todo y después vemos que ajustamos, ¿no? Es como que el gobierno, y en esto por ahí salto a otra cuestión que no solo los parques nacionales, pero pareciera que la lógica es desregulemos todo y después si se rompe algo vemos cómo lo arreglamos, ¿no? Y bueno, no debería ser esa la lógica. Sí, sobre todo que lo que se rompa en los parques es posible que no lo podamos volver a recuperar, porque no estamos hablando de que se rompa una pasarela y uno tenga que con un clavo y un martillo arreglar, que de hecho no hay dinero ni para hacer eso, sino que efectivamente el riesgo de la desregulación en cosas que después no vamos a poder recuperar es un problema. Digo, el riesgo de la gente, digo, ¿no? Digo, bueno, habilitamos que cualquiera puede ir a cualquier lado, bueno, y después se muere alguien y ¿qué hacemos? Sí, yo además me quedo, digamos, pensando, y a nosotros nos pasa también en educación, que vienen estas soluciones mágicas que vienen de arriba, que ahora son todas las mismas, desregulamos y después vemos, como decís vos, pero nosotros como trabajadores de la educación, que estamos todos los días en las escuelas, pensamos nuestras escuelas, sabemos por dónde tenemos contrapropuesta, no somos obtusos a las discusiones y a los cambios, pero tenemos nuestro lineamiento de cómo debería ser, y si nos vienen a preguntar, gustoso, vamos a decir qué es lo que queremos. Y veo que, por lo que nos estás contando vos, también está la contrapropuesta, ¿no? Mirá, la discusión la podemos tener,
vos estás planteando esto, que me parece que no, nosotros como trabajadores te decimos que se podría aumentar la visitación, por ejemplo, de tal y tal forma y después vamos viendo los casos. Así que eso es muy importante para mí, como laburante también, saber que ustedes tienen su postura. Sí, una última cosita, digo, porque acá también hay una dicotomía, ¿no? Digo, está la cuestión de no permitir que cualquiera haga cualquier cosa. Eso también no implica que después es un parque nacional, ¿no? Digo, puede pasar cualquier cosa también en un parque nacional, digo, lo digo porque después, y a ustedes como trabajadores de la educación también a veces les pasa, ¿no? Digo, uno tiene todas las medidas, todas las precauciones, todo lo que se pueda, después Obvio. siempre pasan las cosas y también es importante que tomemos conciencia de que la culpa no la tiene el trabajador que está ahí en el lugar necesariamente. Obviamente si hay algún tipo de negligencia, la persona que estaba a cargo se hará responsable, pero la realidad es que también eso es importante y me parece buenísimo por decirlo en este espacio, que compartimos a veces responsabilidades con respecto a lo que le pasa a la gente en los lugares donde somos autoridades, que en un parque nacional lo importante de que las cosas estén protocolizadas también tiene que ver con el reparto de esas responsabilidades y de los cuidados que tiene que tener el personal y también la población que los visita. Totalmente. Sí, total. Nada, y me parece que hay algo de nosotros, gran parte de nuestros días tiene que ver con defender la vida de nuestros compañeros trabajadores, ¿no? Y que parte de esos protocolos también tienen que ver con proteger el puesto de trabajo, proteger la vida de quienes están ahí, más allá de todo lo que nosotros como visitantes deberíamos cumplir, que ahí entra el laburo de la escuela para dedicarle los últimos ratitos antes de despedirnos. Me parece, Juan, y que aportás un montonazo de cosas para poder pensar desde otro lugar la conservación de nuestros espacios. De hecho, trajiste algo en relación a las Malvinas, que es un punto para retomar en las escuelas cuando pensamos el 2 de abril, que a veces lo hacemos desde un lugar bien jurídico, bien histórico, o bélico, o del patriotismo en exceso y no entender bien qué estamos en discusión y poder pensar la flora y la fauna que convive en ese territorio que nos es común. Digo, es una manera de mostrar a los pibes y a los pibes, che, mira, esta ballena que vos ves acá también está acá, ¿no? Digo, este pingüino, y para los pibes es repotente. Yo me acuerdo que el año pasado que ya estaba por entrar de licencia por maternidad, lo trabajé el aspecto más geográfico ambiental de las Malvinas, y los pibes quedan un poco flashados, porque pareciera que eso está escindido de nuestra realidad. Digo, nosotros con la edad que tenemos mucho más presente el conflicto de Malvinas y por qué significa, digo, pero pensar que estas generaciones puedan tener unos anteojos más ambientales, ¿no? Digo, entre todo lo que laburamos en relación a la patria, poder pensar la escuela como aquella que te ayuda a ver el mundo más ambiental, me parece que es un desafío y algo potente. Sí, Juan, y si podés contar lo del Museo de Malvinas, porque para mí fue revelador ir hace unos años y ver esa otra cara de Malvinas. Mira, bueno, primero, nobleza obliga, voy a arrancar por decir, yo trabajé durante 6 años en ese lugar, por lo cual obviamente tengo un cariño muy especial. Fui parte del staff que fundó el museo en el 2014, el 10 de junio, que no es inocente esa fecha, claro, porque es el día de la reivindicación de nuestros derechos. Y bueno, mencionar que en este momento nuestros compañeros y compañeras del museo están atravesando una situación gremial muy compleja. Fue despedido un compañero del lugar, que además es el delegado. No es inocente, obviamente, lo entendemos no solamente como un avallazamiento hacia la representación gremial, sino hacia todos los trabajadores y trabajadoras. Obviamente mandar nuestra solidaridad con el compañero que está atravesando esta situación y con todos los que están dando la pelea ahí. Y pasando a lo otro y a la función que tiene el Museo Malvinas y al entender a esto que hablábamos de la conservación como una cuestión de soberanía, justamente comprender que es la misma ballena la que está acá en Santa Cruz o la que está en Malvinas después, es comprender también que todo el daño que le haga Gran Bretaña o la OTAN o las empresas petroleras que están buscando la explotación del petróleo en ese lugar, o los barcos con pesca indiscriminada. Digo, sepamos, por ejemplo, que Gran Bretaña le da permisos de pesca a las principales potencias del mundo a cambio de que esas potencias apoyen la posición británica en las Malvinas, por lo cual ahí vemos cómo los intereses económicos y la explotación de los recursos naturales juegan un rol clave para que Inglaterra pueda seguir sosteniendo el enclave colonial que tiene hoy en día.
Entonces, lo que tenemos que entender es que todo lo que están depredando en las Malvinas es lo que después no tenemos acá, digamos, ¿no? Y es lo que nosotros, por más que lo cuidemos acá, si no entendemos que forma parte del mismo medio ambiente, vamos a estar cuidando algo que están destruyendo acá al lado, y es exactamente lo mismo, digamos, ¿no? No sirve de nada tener una política conservacionista si no es desde un punto de vista integral de la conservación del medio ambiente, y entender que el medio ambiente no reconoce una frontera política delimitada por un conflicto, es el medio ambiente, digamos, ¿no? Entonces, bueno, entender desde ese punto de vista las Malvinas, entenderlo desde el punto de vista de esto que muy bien decías vos recién, por lo bueno, ¿no? Digo, no solamente por el conflicto bélico, entender lo que es un reclamo que tiene casi 200 años de historia, entender lo que es una situación que no solamente nos ata desde lo histórico, desde los reclamos ininterrumpidos que tiene Argentina, sino desde un punto de vista de comprender a la nación como un ecosistema, como algo que hay que cuidar y como algo que también es uno de los fundamentos de por qué son argentinas. Tiene que ver con que son parte de nuestro medio ambiente, son parte de nuestro ecosistema, son parte, ni más ni menos, vale la redundancia, de nuestro territorio. Y pensarlo bicontinental, ¿no? Digo, esta ampliación del mapa no es menor, y que ese mapa esté en la escuela, llegue y podamos mostrar a los pies, no es solo esto que estamos viendo, sino que hay otro montón de espacio y kilómetros que nos pertenecen, es re importante. Nosotros vimos, antes de invitarte, que la página de Parques Nacionales, que ya no es como era, pero tienen un montón de materiales, porque el área de educación ambiental, esto para que sepan los profes y las maestras, ha generado un montón de materiales que yo sé que no son de esta gestión, digo que ustedes vienen trabajando hace mucho tiempo, que ahí tienen para ver juegos, propuestas, investigaciones que se hicieron, mapas, folletos, o sea, hay un montón de material disponible, no es que algo que nos pasa a los maestros y maestras es que la sobrecarga en el trabajo hace que no podamos tener muchas horas de planificación. Entonces traemos esto, que después se los vamos a compartir por las redes, que sepan que hay mucho material disponible hecho por los equipos técnicos científicos de los parques, para que tengamos ese material en las escuelas disponible, ya sea en la biblioteca, ya sea para mostrar en las pantallas, y que eso está buenísimo que esté a disposición, porque a veces uno piensa, yo quiero dar este tema, pero ponerme a crear o diseñar materiales es muy costoso, no solo en tiempo, que no tenemos en la escuela, sino que a veces uno no tiene todos los conocimientos, y está bueno saber que hay un montón de compañeros y compañeras especializadas que nos pueden traer sus voces y sus materiales. Así que eso por un lado lo queremos decir, lo vamos a subir esta semana a las redes para que los conozcan. También contarles que desde la Secretaría de Ambiente hicimos unos videos para que fueran conociendo distintos parques nacionales. Algunos maestros se fueron filmando en las vacaciones de invierno, como, estoy acá en Parque Iguazú, digo, pensando en esto de no se puede amar y defender lo que uno no conoce, ¿no? Y proteger aquello que nos es dado en nuestro territorio, que vos traías al principio, ¿no? Como un lugar con climas y ecorregiones muy variadas que nos hacen muy singular y muy atractivos en términos geopolíticos, ¿no? Digo, esto que trajiste, que es para otro programa, que no lo podemos abordar en pero sí pensar que el ambiente no reconoce fronteras ni políticas, pero que sí el ambiente va a vivir o va a sobrevivir a distintas políticas y distintos intereses, y que nos parece importante que como trabajadores nos formemos. Así que todas esas propuestas de educación ambiental las vamos a compartir desde las redes, para poder pensar también no solo temas transversales, sino lo que pensaba mientras que Juan y Ari hablaban en relación a las fechas patrias. Nosotros ponemos mucho en valor San Martín, ¿no? Belgrano, y a veces recuperamos parte de esa identidad desde los himnos, ¿no? Uno pensaba como, bueno, cómo la escuela se formó a sí misma y nos volvimos y nos constituimos al ser argentino. Bueno, quizás sea un momento de incorporar, bueno, ¿qué hace hoy a ser argentino? Y bueno, poner en discusión también que hay otros aspectos que no veníamos abordando que hacen a la identidad nacional, y los parques son parte de eso, que cuando están en riesgo nos empezamos a dar cuenta que no podemos naturalizar la existencia, porque dos que votaban en negativo por la negativa para que no se hicieran más parques, hoy tienen el poder absoluto en nuestro país. Entonces, efectivamente, a veces uno piensa que hay posiciones que son marginales y no resultan ser tan marginales, porque hoy los ha votado un montón de gente. Entonces, en este contexto es un llamado también a los compañeros y compañeras en las escuelas a poner estos temas sobre la mesa, a hacer un esfuerzo de poder enseñarlos, porque hay otros compañeros, también trabajadores, poniéndole el cuerpo todos los días en la preservación, en la conservación, y que además
parece hasta medio irónico, ¿no? Digo, están peleando la conservación de sus puestos de trabajo mientras que están conservando lo más valioso que tiene nuestra patria, que son los bienes comunes, que necesitan ser cuidados más que nunca en este contexto, cuando avanza lo mobiliario, avanzan las inversiones mineras, petroleras, digo, donde hay un momento en el mundo donde va a faltar el agua, va a faltar la tierra, digo, van a faltar un montón de cosas que nuestro país tiene. Entonces, más que nunca es un llamado a la responsabilidad docente de poner estos temas en cuestión. Y Juani, traes esto de los compañeros que nos queremos solidarizar cada vez que vienen compañeros o compañeras estatales. Nos parece importante que podamos poner en valor la tarea, porque ustedes garantizan los derechos de muchos de los trabajadores y trabajadoras, de los ciudadanos, del pueblo argentino, y que la tarea que están dando es épica en relación a poder seguir trabajando, porque es entendible que hoy sería más atractivo irse a otro sector, al sector privado. Sabemos que hay muchos científicos, mucha gente con mucho recorrido que podrían ser hoy trabajando en multinacionales y deciden seguir apostando al Estado argentino y a seguir sosteniendo el trabajo. Así que en eso queremos agradecerles y decir que estamos con ustedes en esta pelea de conjunto para que el pueblo trabajador pueda mejorar las condiciones. Sí, yo además agradecerte por todo lo que nos fuiste contando. Ya tengo en la cabeza 1.000.000 de recortes que voy a querer volver a escuchar. Preguntarte si se te ocurre alguna recomendación, tal vez para profes y estudiantes que están acá en la capital federal, que digo, más allá de poder estudiar a la distancia los parques nacionales, tal vez a vos que conoces un poco más el país, se te ocurre algún recurso, algún lugar para visitar. Ya hablamos del Museo de Malvinas, por ejemplo, alguna cosita que digas, esto me parece interesante y se puede pensar desde acá, desde la capital. Te pongo en un aprieto. Le tendría que preguntar a mi mamá, que se jubiló como directora de lengüitas. Ah, mirá, muy bien. Sí, mi mamá siempre hay una mamá maestra, una tía maestra en algún lado. Sí. No, a ver, yo creo que un poco lo que les decía con respecto a comprender, un poco lo que vos decías sobre qué es lo que nosotros, por lo menos desde mi experiencia del colegio, qué es lo que a nosotros nos enseñan como identidad nacional. Por ejemplo, obviamente, el himno, el escudo, el saludo a la bandera, sí, perfecto. ¿Cuál es la flor nacional? El ceibo. Bueno, hay un montón acá en la ciudad, por ejemplo. Hay ceibos. Bueno, pero digo, esto, ¿no? Digo, poder enseñar identidad nacional, soberanía, poder enseñar, poder comprender que todo lo que hagamos va a estar en algún punto, si le damos un ratito de vuelta a la rosca, siempre le vamos a encontrar algo que tenga que ver con nuestro medio ambiente, con nuestra naturaleza, con nuestros parques nacionales, por ejemplo, que se enseñe, por ejemplo, cuál es el escudo de cada parque nacional. Cada parque nacional tiene un escudo, por ejemplo, ¿no? Y eso también forma parte de nuestra identidad nacional. Está todo bien con el escudo nacional, a mí me encanta, de hecho, es muy lindo nuestro escudo nacional, pero, digo, poder aprender cuáles son... Volvemos a esto de las provincias, ¿no? Digo, ¿cuál es el escudo del parque nacional de mi provincia? Claro. ¿No? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Porque ahí vamos a ver que hay un montón de animales, que hay un montón de plantas, que hay un montón de paisajes. Bueno, forma parte de entender cuál es nuestra identidad, forma parte de relacionarnos con nuestro parque. Y por ahí desde acá, desde la capital federal, creo que es como más general la cuestión, ¿no? Creo que la principal tarea que tenemos los y las porteñas, yo soy nacido y criado en la ciudad de Buenos Aires, lo primero por ahí no es ir tanto a lo puntual, porque obviamente si uno dice parque nacional, lo primero que va a decir es Iguazú, Perito Moreno. Por ahí lo primero sería poder comprender que hay 55 áreas, poder comprender que hay varias ecorregiones, si queremos ir un poquito más grande, y que dentro de esas ecorregiones hay un montón de pueblo argentino con un montón de identidades que forman parte del país que nosotros habitamos, y que por ahí nosotros a veces tenemos esta cuestión de ambizar la identidad nacional. La Argentina no es el AMBA, la Argentina no es la Ciudad de Buenos Aires, y es importante que lo entendamos siempre atado a la naturaleza, porque muchas veces las decisiones que terminan repercutiendo en el medio ambiente de cada uno de esos territorios se toman acá. Entonces, arrancar de acá me parece que es importante. Espectacular. No puedo decir más nada. Muchísimas gracias, Juani, por venir a esta emisión de Ecomodelos. Gracias, Ari, por acompañarnos. Esto fue Ecomodelos para Armar.
pasara por mí, se fue a bailar, se fue a la disco del lugar, quiso mi disfraz, vivir como un mortal. Como no logró matarme, me regaló una visión particular. Esto fue Ecomodelos para Armar por Radio UTE.